de verdad. Estamos de regreso ya y claro, el tema que queremos tratar de inmediato es el tema de la vacunación, su obligatoriedad o no, cómo podemos garantizar en definitiva a la sociedad que la vacuna, que parece es el mecanismo más seguro para inmunizarnos, se vuelva, no sé si obligatoria, porque hay esto de los derechos, y para eso hemos invitado al señor doctor Ramiro García, el presidente de la Federación Nacional de Abogados, subdecano de Derecho en la Universidad Central del Ecuador, al doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, y al epidemiólogo, el señor doctor Alberto Narváez, que nos decía no hace mucho, oigan, a veces me dicen que yo soy terrorista en esto, pero él anunció ya que esta variante Delta estaría. Y esto necesita determinadas limitaciones, algunos derechos sostienen algunos. Doctor García, Ramiro, bienvenido, buenos días. Esta de visualizar un comportamiento social, pero además respetar los derechos, y claro, el doctor Narváez nos decía, hay que tomar decisiones más fuertes a veces que la sociedad no termina de entender, pero que la visualización epidemiológica sí la puede ver. Doctor García, aquí hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Lo legal puede chocar con los derechos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a Esteban, a Alberto. Un saludo, por supuesto, a todos los oyentes y televidentes, porque nos escuchan y nos miran. Mira, este es un tema de ponderación de derechos, creo yo. Aquí tenemos dos derechos en colisión. Por un lado, la libertad individual de decidir qué hago con mi cuerpo, y por otro lado, la salud pública. Esto ya se viene debatiendo desde hace muchos años, mucho antes de la pandemia, a propósito de dos temas puntuales. Por un lado, quienes por razones religiosas, por ejemplo, se niegan a una transfusión o a un procedimiento médico específico, en este caso, sin poner en riesgo a la salud pública. Por ejemplo, testigos de Jehová se niegan a una transfusión. Una transfusión de sangre. Claro, lo peor que puede pasar es que el testigo de Jehová que se niega a la transfusión se muera. Claro. Pero no mata a nadie más. Aún en ese caso, el debate ha ido hacia evitar, como médicos, el desenlace fatal. Es decir, llegar hasta el punto en que ya sea inevitable hacer la transfusión para que no se muera. Y el otro debate que se ha dado ha sido respecto de las vacunas a los niños. Y este debate, sobre todo, ha sido muy fuerte en Francia. En Francia tú tienes una tabla de 11 vacunas, 11 o 13 vacunas obligatorias. Si es que los padres de un niño no quieren ponerle las vacunas, no les obligan a poner las vacunas. Es decir, no es que va la policía a agarrarle al niño a la fuerza y a vacunar, no. Eso se considera que está dentro de la esfera de libertad de los padres. Pero ese niño no puede ingresar al sistema escolar, porque pone en riesgo a los otros niños. Entonces, un poco traspolando esos aspectos al debate actual, al de este momento. A una persona que no quiere vacunarse, no se le puede forzar físicamente a vacunarse. Se está discutiendo en Europa, específicamente en Inglaterra y en Francia, si es posible imponer ciertas restricciones a las libertades. Castigos. Primero, multas directas al que no quiera vacunarse. Eso está en debate. Lo que no está en debate, y en lo que hay consenso, es que son totalmente válidas las restricciones que se impongan a la persona que decide no vacunarse. Porque una persona que decide no vacunarse, por ejemplo, y sube a un bus, va a un cine, va a un partido de fútbol, va a un bar, se toma un café, pone en riesgo a los demás. Y en este punto existe prácticamente un consenso unánime
de que la libertad de decisión sobre tu cuerpo no alcanza de ninguna manera el poner en riesgo a los demás. Es decir, la salud pública, dentro de esta ponderación de derechos, claro, prevalece sin duda sobre la libertad individual. Por lo tanto, si quieres tomarte un café, ver una película o lo que sea, vas a tenerlo que hacer en tu casa sin salir si es que no te vacunas. Si quieres hacerlo en lugares públicos, a vacunarse. Y ahí hay entonces, ese sería el mecanismo. Quiero saludar al señor doctor Narváez. Bienvenido, Francisco, Alberto. solamente sí, para terminar esta exposición, una cosa así muy rápida. Sí, por favor. En donde se está, hay un debate muy fuerte, es si se puede obligar, y ahí sí ya físicamente, a los trabajadores sanitarios, por ejemplo. Porque ¿qué pasa cuando un trabajador sanitario que está en contacto con personas con las que puede contagiarse y que además está en contacto con pacientes a los que puede contagiar, decide no vacunarse? Están considerando la posibilidad de excluirlo laboralmente de inmediato. Y claro, y ahí justamente que saludar nuevamente al señor doctor Narváez, Alberto Narváez. Y ahí hay médicos que son también una especie de militantes de este tema de las vacunas, que dicen no y que se puede, pero claro, el servicio de salud, el propio ejercicio de la medicina. Usted nos decía, oigan, las variantes tienen que ser enfrentadas y si es que hay que hacer confinamiento, hay que hacer confinamiento, pero busquemos los sitios, busquemos la estadística. Choca con este ejercicio, como dice Ramiro, de ponderación de derechos, pero que además hay una especie de militantes médicos en que dicen no, tenemos derechos y no nos pueden obligar y tampoco ponernos restricciones. Bienvenido, Alberto, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Creo que hay que hacer un análisis epidemiológico. ¿Qué pasó en Machala? En Machala ya comenzó a circular, a mi criterio, la Delta mucho antes de lo que anunció la ministra de Salud. En el mes de abril y mayo ya tuvimos un incremento de exceso de muertos de 320%. Es decir, triplicó o cuadriplicó el exceso de muertos que Machala tenía. Y eso nos dice, a esta variante es altamente transmisible, muy, muy transmisible, 6 a 8 veces más transmisible que la variante original. Por lo tanto, si no, ahora, eso es lo primero. Segundo, no vamos a llegar a inmunidad de rebaño si no se vacunan más del 95% de personas, por una razón. La eficacia de la vacuna es alta para evitar las muertes y los casos graves, inclusive, pero la eficacia no es 100% para esta variante. Más del 90% de eficacia para evitar muertos y casos graves, pero para evitar la transmisión es mucho más baja. No supera en las vacunas al 50%, es decir, aunque yo esté vacunado, tengo la probabilidad de infectarme, ¿no es cierto? Y por eso es que la receta para parar, y eso hicieron los hindúes, para parar la transmisión de esta delta es restricciones, inclusive llegar al rojo, al semáforo rojo, focalizadas en ciertos lugares, donde aparezcan la transmisión, donde se dupliquen los casos y comiencen a morir vacunados. Y también menores de 50 años. No necesitamos esperar la genotipificación para tomar medidas. Si eso hace el COE, como de costumbre, estarán tomando medidas muy tardías. Entonces, como es de altísima transmisión, ya la idea de que, bueno, con que se vacune el 75%, no llegamos a la inmunidad de rebaño. No, necesitamos tener coberturas mucho más altas de 95%. Y si hay una persona que no quiere vacunarse por razones no médicas, sino por razones político-ideológicas, lo que sea, como los franceses están planteando, bueno, si quiere salir a la calle sin vacunarse, tiene una alternativa. Tiene con su dinero pagar cada día que salga una prueba rápida de antígenos que le dice que no es transmisor, aunque esté infectado, le dice es un bajo transmisor. Esas pruebas en Europa cuestan $3. Entonces, si alguien no quiere vacunarse, bueno, entonces se hace la prueba diaria y sale. ¿Cuánto le va a costar eso en un año? Bueno, tiene que ver si tiene plata y va a hacerlo, pero no puede salir libremente si no está vacunado. Inclusive los vacunados tenemos riesgo de infectarnos y transmitir.
y de morir. Entonces eso es lo que creo que no entienden mucho la población, que esta variante y las variantes de preocupación son mucho más transmisoras, la eficacia de las vacunas es un poco menor, feliz. O sea, el objetivo de las vacunas es evitar la muerte y los casos graves, pero no evitan la transmisión. Si el gobierno, al mismo tiempo de hacer restricciones focalizadas por parroquias, barrios, porque la epidemia se concentra en no más de 100 parroquias en todo el país, y además no hace puestos de testeo gratuitos, pero muchos. En el Ecuador necesitamos este rato hacer de 50 a 80,000 pruebas diarias y apenas hacemos 4,000. Entonces, todo eso debe ir en conjunto, es decir, no podemos solo a la población pedirle que cumpla con sus obligaciones y al gobierno dejarle que no cumpla con las suyas. Y en este caso, en vacuna está cumpliendo, pero en testeo, en pruebas masivas, rastreo de contacto y aislamiento con alimentos a las poblaciones afectadas, creo que tienen cero en conducta, ¿no? Cero en Alberto, claro, aprovechamiento. Alberto, en el tema que sí nos hacía referencia Ramiro García, hay sectores de la salud que no han querido vacunarse, que entienden que se pueden hacer otros tratamientos. ¿Es alto ese nivel de la investigación de ustedes, del seguimiento? ¿Hay ese comportamiento o a veces se exagera ese comportamiento? No, mire que en los barrios que estamos trabajando hemos hecho pequeñas encuestas, Ujú. pequeñas en algunos barrios y tenemos más de 20% a 30% y el problema es que la mayoría de los que no quieren vacunarse son menores de 65 años. Porque los mayores de 65 años dicen, ya, pues, ¿qué tengo que perder? A menos que sea por causa religiosa. Efecto adverso, no mucho, pero sí hay mayores de 65 años que no quieren vacunarse por miedo a las reacciones adversas, por varias razones, ¿no? Hay muchas razones. Algunos porque dicen que en 2 años se van, en agosto ya se mueren. Hay un pastor evangélico, ex candidato a presidente de la República, que sale a decir que cuando entren las antenas 5G van a morirse todos los vacunados. Esas cosas tan irresponsables tienen que ser investigadas y sancionadas porque es irresponsable. No se puede combatir esta epidemia, desgraciadamente, primero con los ojos vendados, y tener gente que no quiere vacunarse es tener gente con los ojos vendados, y hay que dar información científica de acuerdo a la realidad concreta. Pero sí hay un porcentaje bastante alto de gente que no quiere vacunarse y esa es mi mayor preocupación. Y entonces ahí, claro, ahí la sociedad, los medios, los profesionales tienen, estamos obligados a hacer un trabajo del este, pero yo quiero saludar nuevamente al doctor Esteban Ronan, director de la Escuela de Derecho de la UID. Esteban, bienvenido, buenos días. Sí, la ponderación de derechos está como nos plantea el doctor Ramiro García. También los mecanismos para generar las restricciones que se podrían aplicar, incluido multas, incluido, como dice el doctor Narváez, Alberto dice, bueno, que se costeen ellos. Y si se enferman, que también paguen su tratamiento. Bueno, en general, ¿cómo se logra que jurídicamente tener una respuesta? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer frente a lo que el Estado puede garantizarnos al resto de la sociedad frente a este casi 20% de las investigaciones que han hecho, sobre todo aquí en Quito, que tienen o temores o no quieren vacunarse? Bienvenido, Esteban, buenos días. Buenos días, estimado Francisco. Un saludo. Gracias por los espacios y también un gusto compartir aquí con los doctores Narváez y el doctor Ramiro García. Bueno, ya el doctor García lo señaló, ¿no? Existe una colisión de derechos respecto de qué es lo que tiene que definitivamente prevalecer dentro de la política pública del Estado y qué es lo que se tiene que realizar respecto de esta situación. Y el doctor García lo señalaba, o sea, no solo tenemos los derechos que están colisionados en este sentido que fueron señalados, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a las libertades inclusive. Aquí yo creo que también, y el error sustancial que estamos teniendo
como Estado, como ciudadanos y como analistas de este tema es especular un poco sobre lo que va a pasar. Ya. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo lamentable? Cuando se dan este tipo de políticas públicas en otros países, como en este caso Francia, como ya fue también en Israel, los ojos mundiales y los ojos de nuestro país se plazan en ese sentido. Y una política pública tiene que pasar un proceso cuando se ejemplifica de un estado diferente. Es un proceso de estudio, es un proceso de adaptación y finalmente es un proceso de adopción. Acá directamente se ha dicho, ok, vamos a restringir los espacios públicos, vamos a restringir los servicios públicos, vamos a solicitar, como se lo está solicitando, o al menos se espera solicitar en Francia este tema del pasaporte sanitario, que ya lo anunció el ministro de Sanidad, etcétera. La solución jurídica, yo creo que por lo pronto no existe, ¿sí? La solución jurídica ante la situación, o al menos mientras no se tenga una propuesta en concreto por parte del gobierno central, articulada a través de los gobiernos autónomos descentralizados, no existe. Lo que sí tenemos que entender es el contexto para cuando se adopta una política pública. Y es un contexto que no solo tiene que ver con el ámbito jurídico, sino también político, social, cultural e inclusive un tema determinante que es el aspecto económico. En ese sentido, yo creo que a veces nuestros gobernantes y quienes están especulando respecto de esta situación se olvidan de los conceptos más básicos de la administración pública. En este caso, espacios, servicios públicos y restricción de derechos. El tema de los espacios públicos. En el tema de los espacios públicos, recordemos que para hacer una limitación de derechos en los espacios públicos, esto solo puede ser a través de una ley. Esto solo puede ser a través de un mecanismo normativo que determine cuándo, cómo, por qué se tiene que restringir los derechos. Entonces, Y mientras eso no perdona lo ahí, y tengamos, no va a en pasar esto nada. de la ley puede pasar también por la ordenanza municipal para que asuman también su rol los No, gobiernos, ¿o no? no, ¿No? definitivamente no, estimado Francisco, y ahí nos vamos a un régimen de competencias. El régimen de competencias del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados está claramente especificado en nuestra Constitución, ¿sí? Y el tema de la regulación de los espacios públicos, los gobiernos autónomos descentralizados tienen cierta funcionalidad respecto del control, no de la disposición. Ahora, otra de las confusiones que existe en el debate público ecuatoriano es el tema de los servicios públicos y principalmente la transportación de personas. ¿Qué es lo que sucede? Ahí sí es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, según la Constitución, hacer el control y la regulación de los servicios de transportación pública. Pero, la transportación pública, según concepto constitucional, no es un servicio público. Está articulado hacia un servicio al público que puede ser regulado por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, pero no lo es. La vialidad es del servicio público. El servicio público, vuelvo y repito, no es el transporte. Por lo tanto, bajo las determinaciones de regulación y control del transporte público, los gobiernos autónomos descentralizados lo que pueden hacer es tomar medidas en ese sentido, pero tampoco restringir. Ahora, también un recordatorio. Hay un artículo bastante especial en nuestra Constitución, el 85, que establece que las políticas públicas y los servicios públicos tienen que estar en consonancia de lo que todo el régimen jurídico ecuatoriano así lo determina. Nuestra Constitución y los catálogos de derechos y libertades que ya lo señaló el doctor García. Entonces, en ese sentido, las políticas tienen que adaptarse para que se procure la plena vigencia de estos derechos y no se coarten las libertades. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se dieron estos anuncios exacerbados por parte de ciertas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, no midieron el cómo se lo iba a hacer. No supieron explicar que existe un régimen jurídico que tiene que respetarse. Además, ya lo señalaba también el doctor Alberto Narváez, existe una situación totalmente cambiante con la variable delta que requiere de acciones inmediatas. Y ahí viene otro juego, aparte de la colisión de derechos, que es el interés general versus el interés particular. Y eso Francia, si lo van a tener como ejemplo para el Ecuador, tiene un desarrollo normativo totalmente diferente, porque ellos desarrollaron el interés general a través del Consejo de Estado de 1999 y tienen hasta una línea jurisprudencial, cosa que nosotros en el Ecuador no tenemos, No estimado tenemos. Francisco, Y doctor García y claro, doctor Narváez. ha estado entonces, esto está no solo colisionado con una visión, digamos, colisionado en los derechos, sino en la visión de Estado que debemos tener.
Claro, el doctor Ron, doctor García nos dice, a ver, aquí vamos a tener que estructurar, será necesario a lo mejor una reforma legal, pero cuando usted nos hablaba de que es el derecho colectivo el que va a estar sobre el individual, sí, las restricciones pueden venir y los instrumentos, algunos han dicho, deben ser tomados por los municipios. El propio doctor Narváez decía, yo quiero ver si es que el nuevo alcalde puede tomar determinadas decisiones. Pero sí podríamos estar entonces violando derechos, doctor García. Sí, a ver, primero, cuando hablamos de restricción de derechos, tenemos que remitirnos a la ley, por principio de legalidad. Yeah. No podemos restringir derechos por ordenanza o por voluntad de un consejo municipal. Eso no se puede hacer, para empezar. Entonces, si hablamos de restricción, se tiene que hacer vía ley y vía ley orgánica, porque es la única ley que nos permite la restricción de derechos. Entonces, a través de una ley orgánica hay que establecer cuáles son los derechos que se puede restringir y dentro de eso sí, pues, por supuesto, dar el margen para que los gobiernos autónomos, descentralizados, cantonales y provinciales puedan definir las medidas de aplicación de esa ley. Ahí lo difícil entonces es porque el planteamiento de los médicos ha sido, como nos acaba de decir el doctor Narváez, que incluso pueden ser por barrios, o sea, un poco sectorizar y tomar una medida. A ver, se puede establecer una sectorización, por supuesto. A ver, lo que pasa es que la realidad de cada provincia es diferente, la realidad de cada cantón es diferente y de cada parroquia puede ser diferente. Medidas de restricción necesarias en un cantón pueden ser absolutamente innecesarias en otro. Por ejemplo, si hay la romería de la Virgen del Quince, va a ser necesario que ahí se tomen las medidas de restricción que no se justificarían que se tome, digamos, en Machachi, donde no tenemos en esas fechas de esa romería, ¿verdad? Entonces, pero el marco legal de las restricciones de derechos se tiene que establecer legalmente. Y eso se tiene que hacer a través de una ley orgánica. ¿Y el estado de excepción no ayuda, Ramiro? No, pero a ver, el estado de excepción establece eso, un estado de excepción que puede restringir puntualmente ciertos derechos, pero de ninguna manera puede servir de paraguas para cualquier cosa. Además, no cualquier estado de excepción, porque ya en este punto, ojo, ya que Alberto hablaba de que tenemos que hablar técnicamente, justo hoy en la mañana, veía que en Europa ya dan por sentado de que es necesaria una tercera y una cuarta dosis. Acaban de establecer hoy que la vacunación va a ser anual, lo que quiere decir que quienes tenemos 2 dosis, tenemos que de aquí a 1 año ponernos una tercera y a 2 años una cuarta. Y posiblemente una quinta hasta cuando nos digan que ya se acabó el peligro. Entonces, no es que se acabó ni siquiera con las 2 dosis, peor una persona que se niega a ponerse la primera dosis. El problema acá no es como en la transfusión de los testigos de Jehová que se niegan al procedimiento médico y se muere él y se acabó. Claro, el problema es que acá se pone en riesgo la salud pública y la salud pública, por supuesto, prevalece sobre la libertad individual. Pero si se va a restringir derechos bajo miras de protección de la salud pública, evidentemente hay que hacerlo por la vía legal, por la vía de una ley orgánica, bien hecho, y luego, a través de eso, dar el marco legal para que cada gobierno autónomo descentralizado establezca las medidas específicas, porque no es lo mismo, no es lo mismo ser alcalde de Colta que ser alcalde de Salinas en temporada de playa. Entonces, cada cual tiene que establecer cuáles son las medidas de restricción que apliquen en cada localidad, con miras a proteger la salud pública de los ciudadanos que viven en ese cantón. Claro, doctor Narváez, ¿cómo entonces implementar, cómo empatar la parte de la salud técnicamente con esto que tanto el doctor García como el doctor Ron analizan? A falta entonces un marco jurídico y también a lo mejor alguna política de salud. Usted ha dicho esto tiene que ser integral, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el trabajo, pero algunas empresas, y se han empeñado los sectores privados en que se vacunen sus trabajadores. No tenemos todavía noticias de que algún trabajador
en esta política haya dicho no me quiero vacunar. Todos han acudido a la vacunación, pero no podríamos descartar que alguno diga no. Y le dicen entonces usted no puede seguir trabajando. Y oiga, ¿y mi derecho al trabajo puede tratarse así también, doctor Narváez? Sí, de hecho, los derechos colectivos estarían amenazados por los derechos individuales de no vacunarse, ¿no? Como expliqué antes, desgraciadamente las vacunas no son eficaces 100% para evitar la transmisión y tampoco para evitar la enfermedad, lo que sí son muy, muy eficaces para evitar la muerte y los casos graves. Entonces, inclusive vacunado, usted puede enfermarse y morir. Entonces, por eso están planteando la tercera dosis, ¿no es cierto? En muchos países. Nosotros no tenemos todavía suficientes vacunas, todavía no llegamos a vacunar a un porcentaje alto de población. Estamos en una situación todavía de emergencia, con una cobertura de vacunación de primera dosis bastante alta de casi 5 millones. Y una de segunda dosis como de 2 millones. Pero esto quiero alertar yo, ¿por qué es importante las restricciones y todo lo demás? Por una razón, desgraciadamente estos virus son de alta capacidad de mutación. Y ya pasó en Sudáfrica con el virus beta, que no sirve la vacuna AstraZeneca para este virus. La eficacia es apenas de 10% para evitar enfermarse. Sí, por lo tanto, ya por eso dejaron de usar en Sudáfrica y en Europa. En el Ecuador tenemos 20% de vacunados por AstraZeneca, ¿no es cierto? Ahora, una cosa interesante es que es probable que ya no ingrese esa nueva variante al Ecuador porque la actual Delta va a hacerse la dominante, ¿no? Pero esta es de tan alta transmisión, muy, muy transmisible, que si afecta a una persona vacunada, insuficientemente inmunizada, puede mutar y transformarse en una vacuna, en una variante resistente a todas las vacunas. Y eso es lo grave, eso es lo que nos tiene que también llevar a aplicar lo que le llaman en otros países la estrategia COVID-0, que no es solo vacunar, vacunar es el cimiento de la estrategia. Pero tenemos que reducir la brecha de segundas dosis. Y yo conozco de gente que por los efectos adversos que tuvo en la primera dosis, no quiere vacunarse con la segunda. Entonces esa brecha de no vacunados va a ser más grande de la que pensamos. Esperemos ver, ya vamos a hacer una encuesta como Universidad Central en Quito para ver qué porcentaje de personas no se han vacunado por grupos de edad en las parroquias donde estamos trabajando. Alberto, una pregunta que suele circular. Esto que estamos en el proceso que dice de vacunación masiva, ¿son vacunas o no son vacunas? Porque unos dicen, técnicamente hablando, las vacunas inmunizan. No es que evitan que uno se muera, porque eso no es una vacuna. Y por lo tanto dicen, aquí va a haber, como nos ha dicho Ramiro, ya hay en Europa, se está hablando de la tercera y cuarta dosis, o a lo mejor como la influencia normal, que cada año se ponen y dura. Entonces no se transforma esto en una vacuna, sino ¿en qué? ¿Se puede explicar eso técnicamente? Sí es una vacuna porque provoca anticuerpos y defensas, que son los linfocitos T. El mecanismo, las plataformas o metodología de hacer las vacunas son relativamente nuevas, ni tanto, porque ya desde hace 10 años viene haciéndose esas tecnologías para otros problemas, inclusive en el caso de la vacuna rusa, ya hicieron una vacuna para el MERS, hicieron para una vacuna para el ébola con la misma tecnología y se viene aplicando. Pero el principio de las vacunas es el mismo. O le pones un pedazo o el virus inactivo completo o un pedacito del virus a las personas, del virus salvaje original, o le pones virus o pedazos sintéticos del virus. Y todos estos son pedazos sintéticos del virus, tanto la vacuna ARN de Pfizer como la vacuna, las vacunas que llaman recombinantes, en donde le han puesto un pedacito sintético del spike o de la proteína S al virus de la gripe común. En el caso de AstraZeneca
a un virus de la gripe común, que es el del chimpancé, y en el caso de los Sputnik, a unos virus de humanos. Entonces, solo han cambiado algunas cosas, pero son cosas que se vienen haciendo. Son vacunas porque el efecto final es aumentar los anticuerpos y los linfocitos T, y también crear lo que se llama células de memoria, de tal manera que, aunque hoy no tenga anticuerpos, cuando llegue el virus y yo me enfrente al virus, esos despierten toda mi inmunidad. Por lo tanto, son vacunas. Son vacunas con nueva tecnología. Yo les digo a los comunitarios, usted antes se ponía camisas de algodón, ahora se pone camisas de poliéster. Entonces, esa es la diferencia entre una tecnología y otra para hacer algo básico. La camisa es camisa, aunque tenga, pero podría alguien decirle, oiga, pero una de algodón puede variar a una de poliéster porque por la transpiración, por todo eso, pero en definitiva puede cubrirnos del frío, diría así. Entonces, doctor Ron, hace falta una legislación sobre pandemias y ahora esto va a ser un nuevo reto. Se podrá actualizar jurídicamente hablando esta administración, y me permito decir así, esta administración de derechos para estos momentos difíciles que a lo mejor pueden repetirse, pero además para enfrentar los actuales, que vemos que el comportamiento de la gente comienza a ni siquiera ser solidario, sino con muchos cuidados, muchos temores. Ya nos decía el doctor Narváez, un ex candidato a la presidencia, que tuvo no sé cuántos votos, pero fue candidato, o sea, y es capaz de decir las cosas que dice. Sí, pues, o sea, un ovni en la política también, doctor Ron. Sí, estimado Francisco, ya lo señalaba el doctor García nuevamente, se requiere de una ley, no sé si llamarla de pandemias o no sé si llamarla de restricción de derechos y libertades en casos emergentes, o el título que se le quiera dar. De hecho, la Corte Constitucional en su momento, cuando estábamos en el tratamiento de los decretos ejecutivos De excepción, claro, que fueron dados por el expresidente Moreno en el del estado de excepción, efectivamente, Francisco, ya llamó la atención a la Presidencia de la República a través de la Secretaría Jurídica para que se envíe un proyecto de ley para el tratamiento de este tipo de situaciones en pandemia, ¿sí? Proyecto de ley que todavía, y de lo que justo hacíamos un análisis el día de ayer también, del estatus normativo de este, que no está en absolutamente nada, que realmente es un proyecto de ley que inoficioso, que no cumplió ningún tipo de estándar normativo. Ahora, tiene que darse, sí, definitivamente es una deuda que tiene el gobierno central y tratamiento de restricciones, pero no solo el tratamiento de restricciones y funcionalidad de derechos, sino en general para la adopción de ciertas medidas a través del aparato estatal y de todo el régimen de la administración pública en circunstancias de pandemia. Bien lo señala también el doctor Alberto Narváez, señala que la situación preventivamente la situación, bueno, que tenemos en este momento y de manera preventiva puede empeorar y mucho en virtud de estas nuevas variantes y la variante Delta, y ya estamos viendo el nivel de contagiosidad también en Europa. Si es que no se realiza una ley que al menos dé ventanas o aperturas o realice estas puertas normativas para que se pueda, a través del Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados, tomar políticas públicas claras y que en ese sentido le permitan también al Estado reaccionar emergentemente, no vamos a poder combatir esta situación respecto de la inclusión de las nuevas variantes. Inclusive el doctor Narváez señalaba lo siguiente, que puede haber una situación de vacunas en tercera y cuarta dosis. También el doctor García lo señalaba, ¿no es cierto? Terceras y cuartas dosis, cuando todavía no se ha comprobado una segunda o al menos no se ha hecho un mecanismo de comprobación de una vacunación de segunda dosis a través de información en el Estado ecuatoriano. Entonces eso todavía no lo tenemos. La ley va a ser compleja, la ley va a ser bastante sinuosa, la ley va a ser bastante detallista, pero no por eso tenemos que dejar, o al menos el Estado tiene que dejar de producirla. ¿Sí? Lo importante de esta ley no va a ser la conceptualización de lo que es un estado de emergencia, no va a ser la conceptualización de lo que son las medidas restrictivas.
Lo importante de esta ley es que tenga eficacia. ¿Qué significa eficacia? Que tenga una aplicabilidad plena y que tenga una dispersión de actores y una dispersión de instituciones jurídicas que permitan generar este tipo de ventanas. No una dispersión en negativo, una dispersión en positivo que haga que la autoridad, puedan la actuar administración en pública se varias pueda áreas. mover. Ya. Justamente, estimado Francisco, esa es la clave Y de esta entonces, ley. la siguiente pregunta al doctor García y plantearle también al doctor Narváez y al doctor Ron es, ¿ese proyecto de ley va a tener que trabajarse técnicamente? Porque habrá que regular el COE, que si bien nos ha dado... digamos, nos da información de cómo está, hace el seguimiento, se ve que no tiene fuerza para aplicar una visión nacional, incluso sectorizar, como dice el doctor Narváez, en donde se integre el sistema de salud. También esta legislación de pandemia, de estados de emergencia, va a ser indispensable. Y ahí tenemos que trabajar con gente como ustedes que hacen opinión, pero que además podrían darle luces desde la academia en estructurar un proyecto de ley indispensable, parecería este momento, doctor García. Sí, en efecto, es necesario que el proyecto de ley recoja criterios técnicos, sobre todo, y jurídicos. Que se establezca claramente, lo más claramente posible, teniendo en cuenta la generalidad de la ley, cuáles son los ámbitos que se puede restringir. Porque, ojo, estamos hablando de restricción de derechos, derecho a la movilidad, derecho al acceso a lugares públicos, derechos inclusive a la educación, derechos laborales. ¿Hasta dónde, por ejemplo, una persona que no se vacuna puede poner en riesgo a sus compañeros en una fábrica, por decir algo? Sí, sí. Entonces, todos esos derechos se tienen que son derechos además consustanciales a la dignidad humana, se tienen que dejar muy en claro y por eso mismo no pueden quedar al arbitrio de un alcalde o de un prefecto o de una autoridad el determinarlas. Tienen que estar legalmente señaladas, legalmente establecidas. Este proyecto de ley con toda esta visión, porque claro, podrían chocar y decir mi derecho al trabajo, mi derecho a circular, mi derecho a la educación, lo que usted ha señalado, Ramiro, tiene que entonces trabajarse inmediatamente, a lo mejor que sea una ley que se aplique en circunstancias excepcionales, incluso lo que nos recordaba el doctor Ron, la Corte dijo, para estados de excepción ya es momento de tener una ley, cómo definir el estado de excepción, en qué circunstancias. La academia estará dispuesta a elaborar no solo un pequeño debate, sino a elaborar el proyecto, porque me temo que en la asamblea, si gente como ustedes no les llevamos hecho, ya como sociedad a través de ustedes desde la academia, un proyecto va a ser difícil en algunos casos que incluso entiendan esto, Ramiro. Mire, yo creo que la academia tiene que involucrarse en este y en muchos temas. Y yo creo que lo primero que se tiene que generar es el debate. Y qué bueno y le agradezco que nos haya invitado a 3 académicos, que desde diferentes vertientes podemos aportar con nuestro análisis. El doctor Esteban Rom es el director de la carrera de Derecho, entiendo, de la Universidad Internacional. El doctor Narváez es un epidemiólogo de mucha trayectoria. Yo lo conocí cuando era presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Yo soy vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Entonces es importante justamente lo que usted está haciendo, Francisco, que se eleve el nivel de debate. Que no, perdón que lo diga así, yo sé que estamos en horario abierto y en horario AAA, pero que no se hable cualquier pendejada sobre esto, porque sale cualquier idiota improvisado a decir, no, es que aquí nos ponen esto y en 2 años estamos todos muertos. Y claro, esto puede generar una distorsión de la percepción de la audiencia. Lastimosamente, las redes sociales, que pueden ser muy democratizantes en algunos momentos de la información y la comunicación, pero son una cloaca también a la hora de intercambiar información, y el tema de las noticias falsas, de las fake news, de los bulos, es impresionante. Vía chats de WhatsApp se circulan, a mí me llegan literalmente cientos de mensajes diarios en donde se habla en contra de la vacunación.
Y claro, esto, como una gota de agua en la piedra, llega un momento en que hace hueco. Claro. Y claro, habrá gente que llega a un punto en que dice, oye, alguna razón tendrá. Y uno mismo, que está absolutamente seguro de la vacunación, va a la segunda dosis pensando, hijo de madre, ¿será que tienen alguna razón? Entonces, yo creo que esto es lo que se tiene que hacer. Lo que está haciendo usted, lo que está haciendo la democracia, elevar el nivel de debate. Que el debate vaya desde lo racional, no desde lo mágico, no desde lo religioso, no desde lo sentimental. Sino que vaya Vemos que hay gente que vaya a la técnica y una respuesta pública también que comprometa a la sociedad, pero que nos garantice a sí mismo esto de nuestras libertades con responsabilidad social, Ramiro. A ver, hay dos aspectos en colisión, la libertad individual y la salud pública. Eso no lo podemos dejar. Sí, pero de ninguna manera podemos prevalecer la libertad individual sobre la salud pública. Pues. O sea, si usted no quiere vacunarse, perfecto. Usted no se vacuna, es problema suyo. Pero usted no puede poner en riesgo a los que están en un bus, a los que están en una cafetería, a los que están en un estadio, a los que están en un cine, a los que están en su lugar de trabajo. Sus hijos no pueden poner en riesgo a sus compañeros. A la propia casa. Entonces, pero por supuesto, al resto de la familia. Así que, si usted decide no vacunarse y lo hace dentro de su esfera de libertad individual, debe saber que eso va a tener consecuencias en lo colectivo. Y esas consecuencias en lo colectivo debe saber que le generan unas restricciones que justamente el colectivo es el que ha hecho. Doctor Ron, lo que dice el doctor García, entonces nos planteamos no solo el debate, pero concluir con una cosa que resulta ya indispensable, un proyecto de ley que lo motivó la Corte Constitucional y que no termina por cuajar, pero al que habrá que acudir. Y ahí sí les reto públicamente, les lanzo el reto a ustedes que son autoridades académicas y que pueden ayudarnos. ¿Esto es posible, doctor Ron? Sí, definitivamente es posible, Francisco, y yo creo que en este punto de pandemia, en este punto de disminución de la capacidad estatal en el ámbito legislativo, en este punto en el cual la Asamblea Nacional está dando tumbo tras tumbo respecto al tratamiento de ciertos temas importantes, tenemos que generar dos cosas. Uno es una responsabilidad de respuesta, es decir, que como academia, desde los varios ámbitos, ya escuchábamos al doctor Narváez también, y creo que en este espacio nos ha dejado en claro apenas en media hora muchísimas cosas y ha desmitificado muchas situaciones. Ese tipo de apertura tiene que darse, y nosotros desde la academia, desde la Universidad Central, por ejemplo, que el doctor García es vicedecano, en mi caso, con responsabilidades de la Universidad Internacional, tratar de involucrarnos, pero esto... Sí, está la corresponsabilidad, lo vamos a hacer, de hecho, pero requiere de una sinergia y de voluntad política, ¿sí? Requiere de que dentro de las comisiones especializadas, exactamente, en el legislativo, se nos escuche. Requiere de una distribución de trabajo, requiere de generación de una calendarización de hasta cuándo y dónde nosotros podemos actuar dentro de nuestros nichos competenciales, ¿sí? Y requiere principalmente la voluntad política, porque, doctor García, no me va a dejar mentir cuántas veces usted ha acudido a la Asamblea Nacional a ser escuchado, en mi caso lo mismo, y exponemos 1 a 2 horas respecto del tratamiento de un tema específico y luego nuestros aportes no son recogidos dentro de los proyectos de ley que se tratan, ¿sí? Otras veces sí han sido recogidos, pero en un tema tan álgido que no está ya de por medio algo político, sino que está de por medio la vida de los ciudadanos ecuatorianos, requiere de esa sinergia y de voluntad política para que definitivamente nosotros vamos a ser responsables, vamos a lanzar nuestras propuestas siempre y cuando seamos invitados a realizar o también golpear las puertas, pero se requiere de que se requiere mucho también de esta sinergia, porque este tipo de ley, estimado Francisco, va a tener dos características. La transversalidad, número 1, es decir, que va a recorrer al Estado, ciudadanos, gobierno, etcétera. Es decir, va a ser una ley súper compleja y que va a recorrer todo. Y en segundo sentido, que va a tener que un ámbito multidisciplinario,
¿sí? No solo estrictamente jurídico, va a ser multidisciplinaria porque tienen que tener, como le decía en su momento, consideraciones sociales, culturales, económicas, médicas, obviamente jurídicas y políticas. Entonces, esa es la complejidad de esta ley, pero desde la respuesta académica que nosotros podríamos generar, creemos que podemos involucrarnos y creo que es necesario involucrarnos porque definitivamente no han existido las respuestas previas. Sí, y ahí lo que hay que estar claros es que me parece que esta asamblea tampoco va a tener una respuesta así de la que se requiere. El accionar de la ciudadanía va a ser indispensable. Ramiro, entre lo que ha pasado en el ejercicio profesional, usando varias triquiñuelas para algunas cosas en juicios trascendentes, uno dice cómo revitalizar incluso la profesión de abogados, pero en el caso de ustedes, ¿cómo ejercer esta presencia de la academia que estaba divorciada, que estaba un poco ahí? Usted ha vuelto, Ramiro, a ponerle en la palestra no solo al colegio profesionales, a la federación, a la propia Facultad de Derecho de la Universidad Central. O sea, ya sabemos que existe, que sí están ahí. Gracias. ¿No es cierto? Pero entonces ahora necesitamos esto otro empujón más y facultades Tenemos que nuevas, empujar desde la academia. como Sí, la UID, están ahí, lo que usted ¿no? acaba de decir, lo que usted acaba de decir ahorita es importantísimo. La academia ha estado divorciada de la actualidad nacional. Es como que la academia se ha constituido en una especie de ¿qué diría yo? Una microesfera. Nos estaban viendo No ve desde hacia una afuera, ventana. y que lo importante es lo que pasa acá hacia adentro, ¿no? Es decir, los problemas de la facultad, los problemas administrativos, los problemas financieros, pero estamos perdiendo lo principal, que es la incidencia que deben tener las facultades, las diferentes facultades en su área, y la de Derecho sobre todo, las de Jurisprudencia fundamentalmente, en la vida social. Justamente hace poco conversábamos de que no podemos tener una mejor administración de justicia mientras no tengamos mejores facultades de jurisprudencia. Así de sencillo. Los jueces salen de nuestras facultades. Y el fracaso de la administración de justicia es el fracaso de las facultades de jurisprudencia en el país. Así de simple. Y eso hay que decirlo claro. Y es por eso que es necesario reformular el pensamiento de la academia. ¿Qué es enseñar derecho? ¿Cómo se debe enseñar el derecho? ¿Y qué abogados queremos producir? Y eso es fundamental. Y por supuesto, el intervenir en este tipo de debates. ¿Hace cuánto tiempo las facultades de jurisprudencia públicas no se involucraban en el debate público? Hay decanos, doctor García, hay decanos que han pasado por el decanato en estos últimos 15 años que no saben quiénes son, pues. Y algunos les preguntan incluso en las facultades, ¿y quién es el decano ahora? No saben. No Entonces, saben, claro, ahora hay una nueva perspectiva, nueva perspectiva que es hacer academia. Por supuesto, hacer academia es investigación, es docencia, claro. pero también opinión. Es una forma de contraloría social por la vía académica de las actuaciones judiciales, de las actuaciones legislativas, y eso es fundamental, y eso se tiene que hacer. Sin tener a lo mejor ya esta carga de los años y de experiencia, pero sí del reto de ir consolidando la Escuela de Derecho Dr. Ron, la Universidad Internacional del Ecuador en temas de salud. Está haciendo presencia. Hay que consolidar esa presencia también. Entonces, doctor Ron. Sí, definitivamente. Y en este tipo de situaciones yo creo que el celo profesional de las escuelas de derecho y en general de la universidad, de la academia, tiene que ser dejado de lado porque estamos hablando de un interés general, interés social, ¿sí? La universidad internacional en este caso pues tiene una trayectoria trascendental en el ámbito de medicina, ¿sí? Con el decano, el doctor Sandoval, pues la trascendencia que ha tenido, sí, el doctor Bernardo Sandoval, ha tenido una trascendencia nacional, ¿sí? E internacional. Entonces es un tema que ya está ahí y de hecho pues los profesionales de la Escuela de Medicina están en la palestra pública y están colaborando, de hecho, a través de varias instancias gubernamentales, ¿sí? Y se notó el cambio. Ahora, la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional es relativamente joven,
relativamente joven en el tema de la palestra pública, ¿no es cierto? Y hay un cambio sustancial con la nueva universidad como nosotros lo determinamos, pero creo que estamos haciendo lo posible, generando los espacios de debate público y poniendo, voy a utilizar un coloquialismo, pues el dedo en la llaga, ¿sí? Estamos topando ya temas álgidos y nos volvemos lo que denomina la ciencia política, y perdón, no es una mala palabra, actores jodidos. Somos actores jodidos, ya creo, desde diferentes instancias, porque estamos produciendo criticidad, pero una criticidad propositiva, estimado Francisco. Sí, estamos diciendo, aquí hay errores en la administración pública. Y estas son las soluciones. Exactamente, la posible solución es esta. Y no solo la posible solución, estimado Francisco, la solución más el cómo se va a ejecutar la solución. Ahí está la sinergia que tiene que devenir de la academia. Y creo que se está realizando un rol desde la Escuela de Derecho también de la Universidad Internacional del Ecuador en ese sentido, y con temas álgidos, ¿sí? Y con temas álgidos que tienen que ver con derechos humanos, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿no? Yo les quiero agradecer a ustedes. El doctor Narváez tenía ya que entrar a un tema, pero doctor García, doctor Ron, muchísimas gracias por acompañarnos. Está pendiente entonces de esta visión. Al doctor García le habíamos visto, decía Milton, tanto en el tema de la justicia, y eso ahora con este tema de la ley, al doctor Ron lo hemos invitado también por temas de la ciudad. Sí, nosotros creemos que la academia y ustedes que han demostrado esa voluntad social son indispensables para el debate. Doctor García, doctor Ron y al doctor Narváez, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Fuerte Buenos días. Un abrazo, Ramiro. Han estado con nosotros el señor doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, el doctor Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados y vicedecano de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Alberto Narváez, epidemiólogo y catedrático universitario. Luego de este corte volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más, ingresa